Salmos capítulo 101 verso 7. Salmos capítulo 101 versículo 7. Dice así la palabra de Dios: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Otra vez lo vamos a leer. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo verso. Yo quiero que hagamos una diferencia de lo que representa una casa y de lo que representa un hogar. Tenga presente eso. De lo que representa una casa y lo que representa un lugar. La casa podemos decir que es la estructura, es lo físico. Pero el hogar ya representa algo más emocional, ya algo más privado, más interno. ¿Sí? Bien, estamos con eso. Bien. Entonces, cuando se habla no habitará dentro de mi casa, indudablemente está hablando del hogar sentimental, del hogar espiritual. ¿Sí? Está hablando de ese hogar. Tenga presente esto porque hoy la palabra es espiritual y todo lo que nosotros somos hombres espirituales, somos guiados a través del Espíritu Santo de Dios. Dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Quién es el que hace fraude? El que engaña, el que no hace bien las cosas. Imagínese usted abrirle las puertas a una persona de esas. Usted está con los ojos encima, ¿cierto? Mirándolo. Por eso el salmista dice: yo no quiero habitar con ese tipo de personas. ¿A quién le gustaría habitar con ese tipo de personas? A nadie, ¿cierto? Que en cualquier momento lo puede. Tremendo, ¿cierto? El que habla mentiras. ¿A quién le gusta vivir con un mentiroso? Sí, es feo vivir con gente mentirosa, porque ya usted no confía. Usted no sabe si le está hablando la verdad o le está diciendo mentiras. Ya usted no sabe en qué confiar. Hoy el tema, la enseñanza se llama desconfiar. Así se llama la enseñanza, desconfiar. Y el significado de esa palabra desconfiar es perder la confianza. ¿Cuántas veces usted ha perdido la confianza en alguien? Levántame la mano. Yo creo que todos hemos perdido alguna vez la confianza. Pero yo pensaba que usted no era así. Me decepcionaste. ¿Ah? Me decepcionaste. Yo pensaba que usted era diferente. Yo pensaba que usted no era como los otros hombres. ¿Alguna vez le han dicho eso? A mí me lo han dicho. Yo pensaba que usted no era como las otras mujeres. ¿Sabe? Se quiebra, se rompe un vínculo, se rompe una relación. Y este verso habla de ello y dice, en otras versiones no se afirmará delante de mis ojos. En otras versiones dice: no soporto ver a esa gente. No soporto que esté delante de mi presencia. No los puedo soportar, dice el salmista. Tremendo, ¿cierto? No puedo soportar el que hace fraude. No puedo soportar el que habla mentiras. Pues ¿quién lo va a poder soportar? Pero recuerde que usted es evangélico cristiano. ¿Ah? Recuerde que usted es evangélico y cristiano. Es difícil. Pero recuerde esto, estamos hablando de la casa espiritual. No, este verso, algunos pueden tomar: entonces si es eso, no, pues no me entra a mi casa. Prohibido la entrada, no entra. Mira, ¿qué dice el verso? Prohibido. Yo creo que, como este templo, yo creo que el lugar estará abierto. Para el que quiera entrar, el que haga fraude, el que quiera entrar, está abierto.
Pero yo no estoy hablando del templo físico o el lugar físico, yo estoy hablando de lo que hay dentro de nuestro corazón. No a todos se le puede contar lo que hay en el corazón. No todos generan ese tipo de confianza. Bienvenido, lo siento. Claro, escondo las cosas. Se le atiende, se le ama en el Señor, pero hasta ahí. De allí a aquí, no. Porque no confío. Tremendo, ¿cierto? Y yo quiero de este pasaje saltar, porque quiero relacionar este verso, unir este verso con lo que sucedió con un siervo de alguien, de un profeta. Vamos a segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer casi 15 versículos. Yo se los voy a leer. Casi vamos a leer 15 versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Voy a leer desde el verso 15 hasta el verso 27. Por favor, usted me puede seguir ahí en la lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 15 hasta el verso 27. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 15 hasta el verso 27. Voy hasta allá, hasta el verso 27. Voy a leer casi 15 versículos o 13 versículos. Dice así la palabra de Dios. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué dice la palabra? Te ruego. Te ruego. Yo no sé si alguna vez a usted le han rogado. Te ruego. El hombre le estaba rogando. Ahorita usted va a saber. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, es decir, el hombre todavía seguía y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bien, entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Impresionante. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Verso 19. Y él dijo: Ven, paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, tenga presente esta participación. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Es decir, que solamente eso lo sabía él y Dios. Dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, escuche esto, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Claro, ¿va todo bien? Tenga presente todas esas expresiones que hoy resalto. Verso 22. Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte. ¿Era verdad eso? No. Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Versículo 23. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso
todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. ¿Llegó a un lugar qué? Secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tremendo pasaje, ¿cierto? Ahí vamos a mirar varios detalles, varias cosas. Naamán estaba buscando una solución. Era leproso. Y a él lo remiten al profeta Eliseo. Dios le da unas instrucciones al profeta. Y a través de esas instrucciones, Naamán es curado. Naamán en su gratitud quiere pagar. Quiere dar una ofrenda. Quiere agradecer porque está muy agradecido. Está muy agradecido Naamán. Y quiere agradecer. Pero cuando le insiste en pagarle, insiste en reconocer esa gracia, ese favor, Eliseo no acepta. Eliseo dice: no, muchas gracias. Y Giezi, su criado, el criado de Eliseo, estaba ahí escuchando toda la conversación. Giezi estaba ahí atento de todo lo que se estaba hablando, de todo lo que estaba diciendo. Pues Giezi fue el vínculo que Dios usó igual para darle información a Naamán para que Naamán fuera sano. Giezi, se dice que Giezi iba a ser el próximo sucesor de Eliseo, así como lo fue Josué de Moisés, así fue como lo fue antes Elías de Eliseo de Elías, así como fue un Timoteo con un Pablo. Era la persona, era su discípulo, era la persona que le había instruido, que le había enseñado, que vivía en su casa, que estaba ahí presente, que de pronto comía en la mesa igualmente con él, que pasaba tiempo con esa persona. Pero Giezi quebró la confianza. Diga: Giezi quiebra la confianza. Hay muchas maneras de quebrar la confianza. Hay muchas maneras que usted comienza a desconfiar de la gente. Pero según el verso que leímos, se quebró la confianza por suposiciones. Suponer. ¿Qué es suponer? Suponer es crearme yo una idea de algo y creer que esa idea es verdadera. Y cuando tú supones y actúas en esa suposición, vas a hacer cosas como estas. Cosas tremendas como estas. Hay 3 cosas graves que hace Giezi y hoy se las quiero nombrar para que usted y yo no la hagamos. Bien. Una de las primeras cosas que hace Giezi es que no habla con su Señor. No conoce la razón por la cual Eliseo dice no. Él solamente escucha el no de Eliseo, pero no sabe la razón del no de Eliseo. Y ahí comenzó toda la película de Giezi. Porque Giezi diría: necesitamos de pronto ropa, estamos pasando por necesidad. ¿Y por qué mi Señor no acepta? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de mi Señor de no aceptar esas prendas? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe? Él no le pregunta a su Señor la razón, sino que él supone que Eliseo no quiso tomarlo porque él no quería, porque no se le dio la gana, perdóname la expresión. Tenemos que tener muy presente esto, porque antes de usted pensar algo de alguien, no suponga, hable con esa persona. Aló. Porque es que
usted supone y usted se lleva una idea falsa de esa situación. Yo le compartí la otra vez al liderazgo que hubo un rey que hizo y tomó decisiones, y las decisiones que él tomó para su hijo, para su propio hijo, fue un fusilánime, una persona que no tenía una emoción estable. Tremendo. Su propio hijo le dice: mi papá, lo que ha hecho no tiene carácter, no tiene valor, es un pusilánime. Es una persona que realmente no tiene de pronto los pantalones para confrontar una situación de una guerra que se estaba presentando. Pero el hijo nunca le preguntó la razón a su papá de por qué él no fue a la guerra. Y a veces muchas de las decisiones que se toman en Dios es porque hay una razón. Si hoy usted está aquí es porque hay una razón de Dios. Si hoy yo estoy predicando y si yo estoy enseñando es porque hay una razón. Acá no estamos suponiendo nada. Nosotros no actuamos de suposiciones. Nosotros actuamos de lo que Dios nos ha dicho. Habrá momentos donde se va a poder preguntarle al Señor ¿por qué? Y el Señor va a tener una respuesta. Pero va a haber momentos que no, que el Señor no va a dar respuestas. Pero a pesar que tú no entiendas el por qué, tú sé obediente. Y ya, seamos obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Y este es el primer error de Jesse, porque dice la palabra de Dios en el versículo 20: dijo dentro de sí, dijo dentro de sí. Segundo aspecto delicado en Jesse está en el versículo 20, la última parte. Y este es un aspecto muy delicado igual. Dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. El segundo aspecto es usar el nombre del Señor en vano. Y muy en vano lo está usando. Hay gente porque piensa que se conoce el nombre, porque sabe que por decir el nombre de Jesús, piensa que Jesús los va a respaldar. No tiene nada que ver. Jesse corre en algo, invirtió tiempo, invirtió fuerzas en algo que Dios no lo mandó a correr. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Cuando tus perspectivas, tú quieres que Dios te colabore en cumplirlas. Y acá Dios no está para cumplir la perspectiva de nadie. Nosotros estamos para cumplir sus deseos. Aló. Estamos para cumplir sus deseos. Yo no estoy acá o no estamos acá porque yo quise. Ay, no, porque es que esa era mi perspectiva. Es que de que nací yo quise hacer esto. No. Si usted me pregunta a mí, era otro mi deseo. Pero es que yo no vivo para cumplir mis deseos. Yo vivo para cumplir los deseos de Dios. Amén. Jesse, su perspectiva era obtener eso. E involucra a Jesús. A Jesús, no, todavía no se ha revelado el nombre de Jesús. Involucra a Jehová: en el nombre de Jehová iré y lo haré. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho en el nombre del Señor sin el Señor estar presente? ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho en el nombre del Señor? ¿O usted piensa que el que va a robar dice: uy, papito lindo, que me salga un buen cliente hoy para... Es encomienda y él tiene la fe que Dios lo va a ayudar. O usted no ve un partido de fútbol que hoy vamos a ganar en el nombre de todo. Es decir, hay gente que usa el nombre del Señor en vano, en cosas que realmente, y uno lo ve sencillo, pero así es nuestro accionar.
En todo lo que emprendemos siempre metemos el nombre del Señor y está muy bien, pero vamos a asegurarnos que lo que vamos a hacer fue porque Dios lo mandó a hacer. Jesse dijo, yo voy a correr. El apóstol Pablo dice, yo no voy a correr como a la aventura, yo no soy como aquel que pelea con el viento. Una cosa hago, tomo mi cuerpo, lo tomo como servidumbre y busco a ver si llego a hacer o a decir lo que el Señor me mandó a hacer. Mis hermanos, debemos usar muy bien el nombre de nuestro Señor en nuestras acciones, en lo que vamos a hacer. Ojo, no involucremos su nombre en las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Porque algún día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos proezas. Señor, en tu nombre. ¿Y el Señor qué les va a decir? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. El problema, muchos dan énfasis en conocer el nombre. No, ese no es el problema. El problema es conocer la persona de aquel nombre. Porque los demonios lo escuchan y tiemblan. Pero eso no es el énfasis. El énfasis es conocer la persona de ese nombre. Es lo que va a traer mi transformación. Aló. Amén. Entonces Jesse estaba confundiendo todo. Porque pensaba que lo hacía en el nombre del Señor, le iba a salir todo bien. Ojo, cuidadito. Porque no todo lo que tú hagas en el nombre del Señor te va a salir bien. Claro, si lo haces sin la autorización de Él. Y lo tercero, y es lo más delicado de esta enseñanza, versículo 21. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Lo tercero es que el accionar de Jesse provoca confusión. Y esto es muy delicado porque el Señor dijo, ay de ustedes, ni que entran y no dejan entrar. ¿Por qué confusión? ¿Por qué dice confusión? Porque cuando Naamán ve a Jesse, y él lo reconoce porque Jesse estuvo en la reunión, y él se va y dice, ¿va todo bien? ¿Qué pasa? Su accionar, su proceder confundió a Naamán. Y cuando tú no haces las cosas bajo la lógica de Dios, vas a comenzar a confundir a la gente. Y hay mucha gente que no está en los caminos de Dios porque nosotros la confundimos. Decimos una cosa en el culto, pero cuando salimos de culto decimos otra cosa. Y el que estaba en culto dice, pero este aquí me dice esto y después me dijo lo siguiente, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? Miren lo que estaba provocando Jesse. Estaba provocando confusión. Y nosotros no estamos para generar confusión en las personas. Nosotros no estamos para eso. No estamos para confundir. Por eso tenemos que ser transparentes en lo que hacemos. Tenemos que ser muy transparentes en lo que hacemos para no confundir las personas que han de llegar. ¿Qué imagen, qué pensamiento se llevaría Naamán de Eliseo? Porque, digámoslo así, en cierta verdad, Jesse sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Eliseo, por ser profeta y por ser un siervo de Dios, lo sabía todo. Porque dice la palabra, y yo no haré nada sin primero revelárselo a sus siervos, los profetas. Y Eliseo era de esos profetas que Dios le mostraba hasta la intimidad en los dormitorios. Entonces, ¿usted cómo va a engañar a un rayo X? Impresionante, ¿cómo lo va a engañar? Pero el que quedó perdido en la historia fue Naamán. Porque Naamán se llevó una idea que pensó que era cierta. Y la verdad,
lo que le dijo Jesse fue una mentira. ¿Alguna vez nada más lo supo que fue una mentira? No, nunca lo supo. La Biblia no registra eso, no sabemos, no quiero suponer. Pero lo más seguro es que se llevó la última idea de esa conversación. Y eso trae confusión. ¿Qué idea la gente se está llevando de nosotros? ¿Qué idea la gente se está llevando de Jesús a través de nuestro testimonio? Aló. ¿Qué idea la gente se está llevando de lo que hoy profesamos nosotros? Eso es delicado. Porque Jesse fue a su Señor, no se metió a él. Él torció las palabras de su Señor para su beneficio. Tremendo, ¿cierto? Nosotros no podemos torcer las cosas para nuestro beneficio. Aló. Blanco es y blanco es. Usted no puede torcer porque a usted le debe convenir, no. Nosotros hacemos las cosas no por conveniencia, sino por lo que Dios ha hecho. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y aún así, Jesse cuando llega a casa, ya su Señor lo sabe todo. Y aún así su Señor le pregunta. Y él todavía sigue sosteniendo una mentira. ¿Sabe, iglesia? Hay cosas que ya no puede sostener más. Hoy Dios nos da la oportunidad que confesemos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor no viene para condenarnos, nuestras acciones son aquellas que nos condenan. El Señor siempre viene para ayudarnos. Pero el proceder de Jesse quebró la confianza de su Señor. Quebró la confianza de su Señor. ¿Y cuántas veces nuestro proceder ha quebrado la confianza de nuestro Señor? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor sigue confiando en nosotros. Que el Señor nos sigue llamando siervos. Que el Señor siga dándonos mensajes. Y aún así, muchas veces nosotros torcemos lo que no debemos que torcer. Muchas veces nosotros hablamos lo que no debemos hablar. Cambiamos el mensaje por conveniencia, porque es que a mí me favorece hablar o decir esto. Decimos una cosa en el culto, pero cuando estamos afuera decimos otra, y realmente eso confunde, iglesia. Y hoy estamos aquí, Señor, para pedirte perdón. Para pedirte perdón si hemos hecho las cosas mal, si hemos roto esa confianza. Perdónanos, Señor. Igualmente, Señor, aquí estamos. Quiero ser muy puntual con lo que voy a decir. Yo al principio dije, hay personas que usted ha dejado de confiar. ¿Será que debo que prohibirle que entre a mi casa? No. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una casa espiritual. Y como le dije, hay cosas que no todas se le cuenta. Jesse perdió todas con Eliseo. En ese tiempo no estaba la gracia. Hoy está la gracia, el favor de Dios. Y hoy usted y yo podemos pedir perdón. El Señor sabe lo que hemos hecho. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. No hay necesidad de decir otra mentira para intentar camuflar. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Este año fue un año y es un año donde hemos sido procesados y donde de pronto muchas personas han roto la confianza. Pero déjeme decirle, el Señor nunca va a romper esa confianza en ti. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel.
Y Él nos da otra vez la oportunidad de redimirnos, de ser restaurados y de servir. Y aquí estamos, Señor, para no caer en suposiciones. Antes de pensar algo de mi hijo, de mi hija, hay muchas madres que yo he escuchado: yo quiero que mi hijo esté en las drogas. Hay muchas mamás que suponen eso de sus hijos, pero no se han sentado con ellos. Hay muchas mamás que dicen: yo creo que está en el alcohol o está haciendo esto, pero no se ha sentado. Hay ministros juzgando a sus ovejas. Hay ministros juzgando a sus ovejas, suponiendo: no viene a culto por esto, suponiendo. Y en vez de llamarle y sentarse con ellas y preguntar qué pasa. Hoy la invitación, la mayor invitación, es que no actuemos por suposiciones. Ese fue el error de Jesse. Actuó por suponer y ese fue su pecado. Rompió la confianza. Si tú ves un mal proceder, o si tú ves que algo no está bien en casa con tu esposo, con tu esposa, antes de tú comenzar a mezclar o a hacer una idea en tu cabeza, ¿por qué no le preguntas su proceder? ¿Por qué no le preguntas? Pero no comiences a suponer, porque eso te puede llevar a hacer cosas que realmente no valen la pena. Y todo lo que uno hace para Dios tiene un motivo y tiene una razón. Eliseo tenía un motivo y tenía una razón por lo cual él dijo no a esa ofrenda. Y hay momentos que Dios nos va a dar un motivo, que Dios nos va a dar una razón para decir no. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. A pesar que te ofrezcan, a pesar que te digan, hay momentos que Dios te dice no lo vas a hacer. Y si tú hay confianza, pues tú puedes preguntarle al Señor: bueno, Señor, ¿por qué? Pero si no tienes esa confianza o te da pena, pues solamente obedécele. Solamente obedécele. Solamente obedécele. El dolor de Eliseo al ver a su sucesor, a ver a su discípulo mentirle, a ver cómo él se había aprovechado de una situación para su provecho. Eso duele. Cuando alguien rompe una confianza duele, y mucho duele, mucho duele. Pero aquí estamos, Señor, para ser restaurados. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Yo lo digo personalmente. Este año, Dios, muchos Padre Celestial en quien confiaba mostraron su verdadera cara. Y duele, Señor. Duele, Señor, pero tú muestras, Padre Celestial, las intenciones de nuestro corazón. Que nuestro corazón es engañoso y perverso, y solo tú lo conoces, solo tú lo sabes. Solamente danos el amor para perdonar. Danos el amor para perdonar y saber tratar a esos hermanos, saber tratar a esos ministros. Yo me pongo a pensar, ¿cómo hizo Jesús si él supo que Judas lo iba a traicionar? Siempre lo supo. Siempre lo supo. Y a Pedro igual. A pesar de eso, el Señor siempre le daba una oportunidad. Y a pesar que el Señor conoce lo que vamos a hacer, Él nos da la oportunidad. Y debemos que llegar a ese conocimiento. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Tu palabra misma nos enseña: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone en él su brazo. Solamente podemos confiar en ti, Señor. Y en esa confianza tú nos enseñarás a formar amistades, formar vínculos a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Muchas gracias, Padre, por amarnos y por
por darnos más de esas oportunidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y